Antes de comenzar los invito a suscribirse, darle like y compartir el video con sus amigos y familiares amantes del terror. Ahora sí comencemos. ¿Qué es un fantasma? Un ser ya fallecido, la mayoría de las veces a causa de un suceso trágico, y cuya esencia se encuentra atrapada entre las paredes de lugares abandonados y olvidados. Los fantasmas en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares que frecuentaban en vida, o en asociación con sus personas cercanas. Son las víctimas de un evento aterrador condenado a repetirse una y otra vez, sombras angustiantes que se pasean penando sus aciagos orígenes durante cientos de años. Una emoción o sentimiento olvidado en el tiempo, como una fotografía borrosa. Quizá un instante de dolor. ¿Pero realmente existen los fantasmas? Nadie lo sabe con certeza. La creencia en aparecidos, muertos, revenants, espectros, ánimas del purgatorio, almas en pena o fantasmas que vuelven a aparecer para encomendar alguna misión, es muy propia de la naturaleza humana, tanto que tiene visos de ser o constituir un ente antropológico abstracto que pervive, como otros tipos de superstición, a través de numerosos factoides concretos. Desde antiguo la mitología, la religión y otras manifestaciones de folclore o literatura han creído, o pretendido creer, en la existencia de entidades sobrenaturales, o manifestaciones vitales más o menos inmateriales de varios tipos. Abstractos, como sombras sin forma solo representadas como una masa. Naturales o no humanos. Objetos inanimados como aviones o barcos fantasmas, inanimados con movimiento como el aire, el agua, el fuego, las plantas o los astros. Naturales animados. Animales o animalizados. Antropomórficos. Y humanos. El fantasma vendría a ser una entidad entre el cuarto y quinto tipo por su origen humano. Desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, se pregunta sobre nuestro destino al morir. Las historias de fantasmas son siempre relatadas con asombro, y en ocasiones, con incredulidad en reuniones y campamentos, o lugares donde la lúgubre atmósfera favorece el impacto de la narración. También desde los tiempos de la colonia, se comenzaron a contar historias fantasmales. Mucho se ha pensado que los mitos de espíritus fueron traídos a nuestro país por los españoles. Tal vez debido al respeto que los aztecas tenían hacia la muerte, interpretaban las manifestaciones fantasmales de otra forma, como una forma de reencarnación o algún pendiente en este mundo. Una vez que se cree en la existencia de un ente disociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él como genio o espíritu. Se identificaba 4 grupos principales sobre la base de la conducta adoptada por los presuntos espíritus, más conocida que su propia naturaleza. Apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Apariciones post-mortem. Suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida, y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o acontecimiento concreto. Parecen ser como despedidas. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, la muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de la misma. En otras palabras, repiten el momento de su muerte una y otra vez, así buscando la paz en sí mismos. Aparición inducida. En estos casos, el fantasma es citado a aparecer, o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación, si se trata de santos.
En este tipo de apariciones parecen haberse excluido aquellas en las que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él, mucho tiempo después de su fallecimiento. La parapsicología asocia los fantasmas a la percepción de personas y animales vivos o muertos de forma visual o auditiva, las mal llamadas psicofonías y teleplastías, e investiga a determinadas personas, los llamados dotados o mediums, quienes, imbuidos al parecer de una cierta percepción extrasensorial. Los fantasmas más frecuentes poseen una tipología escindida en 4 clases. Fantasmas residuales, o visiones que realizan actos repetitivos y carecen de actitud comunicativa o interacción con los observadores. Fantasmas conscientes, que pueden comunicarse e interactuar con los observadores. Encantamientos duraderos de lugares concretos donde se manifiesta uno o más fantasmas desde hace mucho tiempo. Poltergeist o espíritus burlones, fenómenos de duración más reducida ligados a una persona, por lo general adolescente o joven, en la que se mueven objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden o apagan luces. Se trata de fantasmas, entidades desencarnadas que se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior. Puede, por ejemplo, que no acepten su propia muerte, que no quieran reconocer que han desencarnado, que se sientan culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida, que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar cuando estaban con vida, que sientan odio o rencor consigo mismos o con alguien de su entorno, que sientan que no merecen estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. Para concluir un texto que me encontré en esta investigación, la falta de ocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o, al contrario, son sombras vacías e irreales que toman imagen por efecto de nuestro propio miedo. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, que me regalaras un like si realmente te gustó el video y que te suscribieras para más contenido. Espero volvamos a hablar pronto, hasta la próxima.